Un abrazo para cada uno de ustedes. Dios les bendiga grandemente en la vida de cada oyente, de cada persona que se conecta en este momento. Este es su programa especial en el poder de su palabra, donde tomamos la lección de cada semana y extraemos de ella las partes más importantes para nuestra vida espiritual. ¿Qué tal, profe Miguel? Dios le bendiga. Pastor, ricas bendiciones. Y también para cada uno de nuestros oyentes. Nos gozamos en el estudio de la para Gemiro Osorio. Un cordial saludo para cada uno de ustedes. Qué alegría nuevamente estar reunidos para escuchar la palabra de Dios. Pastor David Senior también, qué alegría verle nuevamente. Estamos felices y contentos porque estamos en el poder de su palabra. Amén. Vamos entonces a iniciar con una oración. Cerramos nuestros ojos y oramos, querido Padre, al estudiar tu palabra, enséñanos, porque tu palabra es verdad. Que tu Espíritu Santo nos llene y que podamos, junto con nuestros oyentes, con cada persona que se conecta, poder descubrir los tesoros, la riqueza que hay en el estudio de tu palabra. Sigue en medio nuestro, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, estamos en la lección número 9. Jesús, el sacrificio perfecto. El versículo de memoria es un versículo muy hermoso y dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Yo creo que ese versículo resume mucho lo que nosotros vamos a decir en el día de hoy, profe Miguel. Es cierto, pastor. Ahí se nos está diciendo que hay una era que ya pasó, los sacrificios de animales en la antigüedad, y se le dio paso a una era especial en el cual Jesucristo es nuestra ofrenda, es el sacrificio perfecto. Argemiro. Así es, muy de acuerdo con ustedes. Es mirar la transición que hay entre lo simbólico, ¿cierto? Lo que el pueblo de Israel podía, dentro de sus prácticas, hacer y que representaba lo que vino después, la realidad, donde vino el propio Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y que lo hace de una vez y para siempre. Es una lección muy maravillosa, muy bonita, muy especial, en la que tendremos unas enseñanzas bastante interesantes e importantes para el pueblo de Dios en nuestros días. Uno de los emblemas más significativos en el pueblo cristiano es precisamente lo que tiene que ver con la cruz. No es fácil de asimilar. Yo recuerdo una vez que una hermana me decía, pastor, ¿por qué la cruz? ¿Por qué hablar de la cruz? Si la cruz fue el lugar donde Jesús murió. A esa hermana había que enseñarle que la cruz, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan, una cosa era antes de Cristo Jesús y otra cosa fue después de Jesús. Aunque la cruz antes de Jesús transmitía una sensación de derrota y vergüenza, como dice el estudio, sin embargo, fue la cruz donde se plasmó una de las victorias más grandes que hoy cada cristiano debe tener en su corazón. Así es. Mis queridos amigos y compañeros de estudio, es interesante mirar cómo en la antigüedad el tema de los sacrificios tenía mucha relevancia, ¿cierto? Y en la Biblia podemos observar que ese tema del sacrificio apuntaba al sacrificio mayor, ¿cierto? Al sacrificio mayor. Pero es importante que en este momento reflexionemos sobre qué significaban las crucifixiones, ¿cierto? ¿Cómo eran estos momentos, estos eventos? Y en ese caso también analizar, ¿por qué no también analizar allí por qué la cruz o el sacrificio de Jesucristo representa salvación para nosotros? Entonces me gustaría que reflexionáramos frente a eso. Y tengo entendido que en el tiempo antiguo las crucifixiones eran situaciones muy hostiles, muy difíciles, y que quienes eran condenados a la crucifixión eran personas
que de verdad habían cometido o cargaban con una culpa bastante grande. Era una pena máxima, era una pena de muerte que tenían que cargar. ¿Cómo puede eso reflejarse en la vida de Jesús? Nosotros sabemos que él terminó en la cruz, ¿cierto? ¿De qué manera Jesús termina en esa circunstancia? ¿Por qué razón? Como la palabra de Dios decía, él estaba profetado y que para que Jesús pudiera otorgarnos esa salvación tan grande, debía pagar un precio muy alto. Y ese precio era con su propia vida, con su sangre. Y el enemigo se ensañó, utilizó a los judíos de ese tiempo y le dio la muerte más cruel que nosotros podamos imaginar. Una cosa es hablar de la crucifixión como un término y otra cosa es adentrarnos en todo lo que le pasó a Jesús en aquella tarde, en aquel día ya en Jerusalén. Y entendemos también que para nosotros hoy la cruz es un asunto, es un emblema de salvación, pero para nuestros hermanos hebreos, a los cuales se les escribió la carta, era muy difícil aceptar que aquel que murió en la cruz, que era lo peor que podía existir, se convirtiera ahora en el Salvador del mundo. Así que, pastor, Así es. entendemos esta situación de nuestros hermanos, pero para nosotros la cruz realmente es algo muy especial, símbolo de salvación eterna. Así es. Cuando el pueblo de Israel rompe el pacto, ¿verdad? Dios tuvo que enfrentar un doloroso dilema. Dios, en su naturaleza, como justo, un Dios justo, también debía ser misericordioso para poder salvar al hombre. Y es allí cuando entonces entra la cruz del Calvario. Fue en la cruz del Calvario donde Dios plasmó el plan de la salvación, lo llevó a cabo y lo ejecutó de una manera donde en la cruz del Calvario, como dice el libro de los Salmos, la justicia y la misericordia se encontraron, se besaron. Dios, en este dilema que Satanás había colocado, no solamente el trono de Dios, el universo entero, el hombre entero, Dios entonces ahora tenía que ser justo, pero también tenía que mostrar misericordia, y allí lo resumió en la cruz del Calvario. Fue la cruz del Calvario el emblema perfecto para que hoy no miremos la cruz como vergonzosa, sino más bien la invitación es de mirar la cruz como un acto de amor, como el emblema de victoria todo cristiano. En ese orden de ideas, yo quisiera también preguntar en este momento, reflexionar sobre, ¿realmente era necesario hacer ese sacrificio? ¿Por qué era necesario? ¿Cierto, hermano Miguel? Me gustaría que nos comentara acerca de esto. ¿Por qué se necesitaban los sacrificios en el tiempo antiguo y por qué era necesario que Jesucristo padeciera en la cruz del Calvario? Como el pastor anotaba, Dios se encontró frente a un dilema. El hombre es pecador y merece la muerte, pero Dios ama al hombre y Dios quiere salvarlo. Así que alguien tenía que pagar el precio de la salvación del hombre. Y se buscó en todo el universo a una persona para que cumpliera con este papel, pero realmente no se encontró. El Apocalipsis capítulo 5 dice que Juan en visión lloraba mucho hasta que de pronto un anciano le dijo: es que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Y entonces cuando Juan voltea a ver, ve un cordero inmolado, significando, simbolizando el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Es decir, mi hermano Argemiro y hermanos oyentes, que aquella tarde o aquella mañana en el jardín del Edén, cuando el hombre pecó y Dios había dicho que si comían del árbol ciertamente morirían, ese día dice el Génesis capítulo 3 que murieron, pienso yo, dos corderos, uno por Adán y otro por Eva. Y de esa manera el sustituto murió, el que no había cometido pecado, el que no la debía, pero en sustitución
del hombre murió un cordero. Y realmente, mis hermanos, los sacrificios eran necesarios porque apuntaban a una realidad mayor. Es decir, que ahí en los sacrificios lo que se estaba haciendo era que el justo moría por el injusto. Jesús murió siendo justo sin pecado por nosotros. Es decir, que teológicamente se opera lo que dicen los expertos, la sustitución. Jesucristo es sustituto de nosotros. La muerte de Jesús era la que nosotros merecíamos, pero por esa gracia maravillosa, entonces Dios cargó sobre él el pecado de nosotros, de todos nosotros, y por su herida fuimos nosotros curados. Amén. Claro, y es en la cruz del Calvario donde Jesús también se da como un sacrificio. Recordemos nosotros que un sacrificio representaba o tenía que ver en el contexto de hacer, de pagar o de sustituir, ¿verdad? El pacto que alguien quebrantó. Allí estaba entonces reflejado el hombre, ¿verdad? Con su naturaleza caída. ¿Por qué se necesitaba el sacrificio? Pues precisamente yo creo que el profe lo respondió, y es precisamente para sustituir. La culpa debía caer en el hombre, debía haber un culpable, debía pagar por eso, y Cristo Jesús lo hizo por nosotros. Ahora, es interesante y quiero resumir esto que voy a presentar. Cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario, ustedes saben que por lo menos la Biblia describe 5 clases de ofrendas. Cada ofrenda de esa es interesante. Por ejemplo, la ofrenda de holocausto, la ofrenda de cereal, la ofrenda de paz o comunión, ofrenda de pecado, ofrenda por la culpa. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, él en su sacrificio completó ese tipo de ofrenda. Cuando Jesús muere se dio por completo. Ahí estamos viendo la ofrenda de holocausto, podríamos decirlo allí. Ofrenda de cereal, Jesús se dio cuando murió en la cruz del Calvario como una primicia, porque la ofrenda de cereal era el agradecimiento de una persona por la cosecha y los primeros frutos que recibía. Mira ustedes el cumplimiento doble, por decirlo de alguna manera, que Cristo hizo a través de su sacrificio. Había otra ofrenda que era la ofrenda de paz o la ofrenda de comunión, y es cuando Cristo le dice a sus discípulos, y él muere en la cruz y dice: coman de este pan, de mi cuerpo, de mi sangre. Yo veo un gran cumplimiento, y no solamente un cumplimiento, sino un sacrificio perfecto para cada necesidad de cada ser humano. Así es, pastor. Y es interesante pastor ver y hermano cómo... Remiro, Sí, hermano Miguel, adelante. qué pena. Para reforzar un poco lo que el pastor dice, hablando de los sacrificios, ya notamos primeramente que el sacrificio es sustitución, reemplazo el uno por el otro. Pero también los sacrificios nos daban otra idea importante, y es la idea de transferencia. Recordamos que cuando el pecador en el Antiguo Testamento llegaba a la puerta del santuario trayendo su corderito, él confesaba su pecado y ese pecado pasaba directamente al cordero. Luego el sacerdote, en la operación que hacía, como ministraba en el santuario, esparcía la sangre bien fuera en los cuernos del altar o llevaba parte de la sangre al velo del templo. Es decir, que ese recorrido que hacía, en cada paso el pecado iba contaminando, de tal manera que el santuario quedaba contaminado por los pecados de todos los seres humanos que los confesaban. Pero además de eso, hay 2 asuntos que es bueno resaltar aquí, y el uno tiene que ver que cuando había un sacrificio, realmente había una expiación. Y buscando en el diccionario, la palabra expiación tiene que ver con reparación, con enmienda, con satisfacción, con compensación. Es decir, que al ofrecer ese sacrificio, eso era el efecto, palabra un poquito pesada, y que viniendo en este asunto se puede malentender. El sacrificio da validar una propiciación. ¿Y qué es propiciación? Realmente propiciación significa apaciguar, aplacar o tranquilizar.
Las religiones antiguas, por ejemplo, los moabitas, ellos sacrificaban a Quemos. Y entonces ellos tenían en mente que cuando el Dios se estaba airado, que estaba bravo, que detenía la lluvia, detenía la cosecha, entonces había que darle sacrificios, ofrecerle sacrificios para que este Dios pudiera tener esa tranquilidad y esa paz. Y pareciera ser que esa fuera la idea que denota que Jesucristo fue nuestra propiciación. Recordamos que el pastor notaba con mucha claridad que Jesús estuvo pendiendo de la cruz del Calvario y que ese día la ira de Dios, por decirlo en términos muy humanos, cayó poderosamente sobre Jesús, porque todos los pecados de la humanidad, pasada, presente y futuro, llegaron a la cruz, a tal punto que esa relación que había entre el Padre y el Hijo sintió como que el Padre lo abandonaba. Y ustedes recuerdan que una de las palabras de la cruz fue que Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El pecado causó una separación momentánea en el Padre y el Hijo. Entonces, ese sacrificio, esa propiciación que Jesús hizo por nosotros, nos liberó totalmente de la deuda del pecado. Nosotros en este momento, por la gracia de Dios y por el sacrificio de Jesús, no debemos nada, porque Jesucristo lo pagó así por nosotros. Y hay un detallito más, hermano Argemiro y pastor, que quiero mencionar, y es que cuando yo veo a las damas que a veces le tienen miedo a un ratoncito, ¿recuerdan? No matan una cucaracha porque les da miedo. No me imagino a Eva en el jardín del Edén levantando un cuchillo y dando muerte a un cordero. Es decir, eso de sacrificio de animales era una cosa horrenda, era una cosa fea. Y de hecho los corderitos son tan tiernos que se les está dando muerte y están casi que suplicando. Así que estos sacrificios eran tan horrendos, tan feos, tan repugnantes, y de esta manera es que Dios ve el pecado como algo feo. Entonces, cada pecador que iba al santuario y aplicaba este ritual salía con esa lección práctica de que el pecado es algo feo, y hoy sigue siendo el pecado algo feo, algo horrendo, algo repugnante que hay que desechar por cualquier medio. Así es, perfecto. Me llama la atención, mis queridos compañeros y hermanos que nos escuchan en este momento, que Jesús es el sacrificio perfecto. Los sacerdotes en la antigüedad tenían que estar en el continuo, permanentemente, ofreciendo una y otra vez esos sacrificios, haciendo esos sacrificios en favor del pueblo. Pero cuando miramos a Jesús, la Biblia nos dice que Jesús se entregó una vez y para siempre. El versículo de memoria es enfático en eso y muestra a Jesús como el sacrificio perfecto. Y para hacer Jesús el sacrificio perfecto, tenía que llenar dos requisitos. Y esos dos requisitos el primero lo encontramos en Hebreos, el capítulo 2, el versículo 11, donde nos dice que Jesús se hizo semejante a nosotros, se encarnó, vivió lo que nosotros vivimos hoy en día. Y gracias a esa dependencia que él tenía con su Padre, Jesús nos dejó el ejemplo de cómo nosotros podemos vivir una vida de victoria, una vida que glorifique el nombre de Dios. Jesús fue igual a nosotros, por lo tanto, nos dejó el ejemplo para que nosotros viviésemos como Él. Y además de eso, ¿quién como Él, cierto? Que tenía esa naturaleza humana, nos comprende mejor que cualquiera y de esa manera puede interceder ante el Padre. Y además de eso, la segunda característica de Jesús para ser nuestro sacrificio perfecto es que Jesús vivió una vida sin pecado, sin defecto, así como los sacerdotes en la antigüedad debían, o el pecador debía presentar ante el Señor un cordero sin mancha, limpio, puro, el mejor que tenía. Jesucristo, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, fue el sacrificio perfecto porque Él vivió una vida sin pecado.
Alabado sea el nombre de Dios. Y todo esto, Amén. mi querido hermano Miguel, todo esto es maravilloso porque por medio de todo ese sistema de sacrificios que vemos en el Antiguo Testamento, nosotros podemos mirar cómo Jesús ideó un plan perfecto de salvación para cada uno de nosotros. En todo ese sistema se refleja una vida de dependencia a Dios, una vida de servicio, una vida de comunión con nuestros semejantes, una vida de entrega, una vida de consagración. Cristo en su sabiduría abarcó todas las necesidades humanas y eso es digno de alabar. Gracias a Dios por ese amor tan importante y tan inmensurable. Al final, Amén. ya para ir redondeando la idea y finalizar también, al final encontramos un sacrificio especial y es precisamente el día cuando el verdadero culpable de los pecados debía cargar con lo que hizo. Ustedes saben que en el día de la expiación, el Yom Kippur, ese sacrificio también apuntaba que algún día el que cometió, el autor del pecado, de la maldad y de la mentira, tendrá que pagar, ¿verdad?, con todo lo que él hizo. Precisamente el sacrificio, un tipo de sacrificio, tenía que ver cuando el sacerdote o el sumo sacerdote más bien participaba en el día de la expiación y entonces la sangre que había sido derramada durante mucho tiempo ahora también se le colocaba a ese animal que representaba a Satanás y que moriría entonces en el desierto. Por donde lo miremos, mis queridos profesores, queridos oyentes, por donde lo miremos, el sacrificio de Dios es perfecto y también incluye en esa perfección que Dios le dará a cada persona no solamente una oportunidad para que pueda aspirar al sacrificio que Cristo Jesús ofrece, sino que también recibirán la paga, ya sea porque creyeron en Cristo Jesús como el Cordero de Dios o porque no creyeron. Ahí es donde está lo importante de poder analizar con detalle todo esto del sacrificio, saber exactamente cuál debe ser mi posición y qué decisión debo yo tomar respecto al pecado y de parte de qué grupo estar. Efectivamente, pastor, el amor de Dios es muy grande y saben, reflexiono sobre el costo de ese sacrificio, lo que costó para el cielo, para el universo, el sacrificio que Jesús hizo en favor de nosotros, en favor de la humanidad. Nosotros debemos sentirnos gozosos y privilegiados de que el Hijo de Dios, el mismo Hijo de Dios, puso su vida en favor de nosotros. Esta lección ha sido maravillosa y qué gran bendición poder disfrutar de este maravilloso amor. Profe Miguel, ¿cómo ve usted esta expresión maravillosa del amor de Dios hacia la raza humana? Mi hermano Argemiro y hermanos oyentes, no en vano el Apocalipsis repite de muchas maneras: la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero. Y ellos, los seres celestiales, no cesan de darle gloria, alabanza y honra, porque realmente lo que Jesús hizo por nosotros es algo grandioso y es tan grande que nosotros, aunque hemos hablado ya casi 22 minutos de este asunto, ni siquiera hemos tocado la profundidad. Y es tan grande este asunto que en el cielo por la eternidad vamos a estarlo estudiando. Así que este es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne para salvar a una raza pequeña, una raza pecaminosa, una raza rebelde. Pero de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Amén. Amén. Ven, hemos terminado. Dios bendiga a cada persona que se conecta y que también desea, por la gracia del Señor, seguir aprendiendo, seguir preparándose para tener una vida plena en Cristo Jesús. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dios les acompañe y recuerde que este es su programa En el Poder de su Palabra. Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones.